Voy a hacer un programa que tenía muchas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. Vamos a hablar de los humanos sin alma o sin espíritu, porque son conceptos que tienden a confundirse según las lecturas o cosmogonías o autores concretos. Vamos también a arrojar luz sobre este aspecto. En nuestro día se habla de los portales orgánicos, de los narcisistas, los sociópatas, gente desalmada que va a por ti, o que le explicas cosas sobre el despertar de la conciencia y te tratas de loco y no pueden comprenderlo. ¿Cómo son estas personas? En programas anteriores de este canal mencioné que los causantes de crímenes, por regla general, suelen ser psicópatas, gente sin alma. Mouraviev, un autor ruso, distinguía entre raza adámica y preadámica, entendiendo que la preadámica carecía de este alma o espíritu. Pero vamos a centrarnos en la época actual, donde hay gente que ve que hay personas de su entorno que no son como ellos. Estos llamados portales orgánicos, o algunos refiriéndonos a literatura hiperbórea, el pasú, gente gregaria, son palabras que se han inventado para dar explicación a observaciones actuales. Algunas personas carecen de algo importante en su interior. Esto no quiere decir que no puedan ser exitosos o sanos, como cualquier otra persona, o igual de inteligentes. Pero hay un componente en la conciencia que le falta. Es cierto que hay psicópatas asesinos que han sido detenidos, pero otros no son detenidos y que son socialmente exitosos. E incluso jamás son descubiertos en sus crímenes porque pertenecen a la clase dirigente. La cuestión es que hay trastornos como el desorden antisocial de la personalidad o el trastorno de personalidad antisocial o el sociópata. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿Cómo son? Se puede decir que son personas sin corazón, entendiendo el corazón como un sinónimo de alma. En primer lugar, vamos a analizar cuáles son sus comportamientos y cualidades de conciencia para determinar qué es exactamente lo que falta en ellos. ¿Qué características tienen estas personas portales orgánicos o gente sin alma? En primer lugar, tienen una conducta que tiende a ser convincente, superficial, egoísta, narcisista, mundano, depredador, sobre todo, y materialista, por encima de todas las cosas. Muchas veces estas características pueden ser camufladas por un exterior socialmente pulido, pero personas con un ojo entrenado pueden ver a través de su disfraz y comprender que en realidad son un fraude. Estas personas además carecen de individualidad, de pensamiento independiente y son fuertemente polarizados para mantener una mentalidad de rebaño o gregaria. Son más fácilmente que acaben en partidos políticos, en clubes de fútbol o en logias, ¿por qué no decirlo? Estas personas carecen de comprensión de cualquier cosa más allá de la esfera material de los 5 sentidos y no tienen ningún interés en asuntos metafísicos, excepto algunos temas accesorios llamativos para reforzar su imagen social y poder departir en algunos círculos sociales, pero en realidad no tienen interés por lo trascendente. También estas personas parecen totalmente incapaces de empatía, introspección y autosacrificio voluntario. Ahora bien, en presencia de otras personas, pueden poner una fachada o careta mostrando preocupación, angustia o altruismo, pero para propósito de manipulación social. Para aparentar solamente, no porque lo sientan realmente. Un clásico ejemplo serían las lágrimas de cocodrilo para obtener simpatía, compasión, para conseguir su fin, para dar pena, para que hagas algo. O también podrían hacer algo bueno por una persona, pero únicamente como motivo para poder extorsionarle posteriormente y sacarle un favor. Como empieza la película del Padrino, haciendo un favor a un contable, que finalmente se lo cobra.
La exploración física de su conciencia muestra una cosa muy interesante. Hay mucha simplicidad. Hay llanura e inercia en su esencia. A pesar de que los intelectos, o que pueden ser personas muy inteligentes o intelectualmente muy desarrolladas. Pero es simplicidad. A diferencia de otras personas, su energía consciente es más difusa, más opaca, poco permanente y amorfa, en lugar de ser sólida, chispeante, cristalizada y concentrada. O de otra manera, las mentes de estas personas son como castillos de arena en lugar de un castillo real. Hay algo animal, hay algo rudimentario que conduce su cuerpo. Es como si tuvieran conciencia del mismo modo que tienen las plantas y los animales, pero no una autoconciencia que se supone que tienen los seres humanos. Y hay mucha diferencia entre la conciencia y la autoconciencia. En este punto voy a analizar un punto fundamental antes de proseguir, y es que actualmente, tradicionalmente se han planteado en literatura avanzada sobre conciencia o divulgación alternativa dos posturas aparentemente irreconciliables. Hay personas que creen que hay humanos que pueden desarrollar este espíritu o alma individual con el tiempo, y otros que consideran que o se tiene o no se tiene. En esta segunda opción se la critica por ser un discurso supremacista. Pero es cierto que es verdad que hay veces en la vida que hay cosas que o se tienen o no se tienen. O tenemos alas o no tenemos alas. Pienso que la segunda opción es la más plausible, o se me antoja para mí intuitivamente como la más probable, sin perjuicio de que haya personas con el alma no individual que puedan evolucionar hasta un gran nivel, y sin perjuicio de que personas almadas estén hundidas por el sistema de control social y se comportan igual que el grupo anterior. Por eso vamos a hablar qué es lo que les falta a estas personas. Les faltaría el espíritu, como nosotros lo conocemos en nuestro ambiente social. En la iglesia siempre hemos hablado del espíritu y con tu espíritu. Sin embargo, la palabra espíritu también ha sido distorsionada, como la alma se empena, y se ha distorsionado el mundo de los espíritus, y ya no tiene el sentido de alma. Corrado Malanga, en su hipnosis, descubre que el ánima de algunos aducidos es una matriz consciente de partículas de luz. En este tratado vamos a hablar de alma y espíritu de forma más o menos independiente, de forma sinónima, ¿ok? Alma y espíritu, en principio, será lo mismo, ¿ok? Pues bien, lo que falta a estas personas sociópatas, portales orgánicos, es algo, vista su conducta, que dota a un ser o a un humano con una autoconciencia, voluntad y capacidad de valorar ideales trascendentales, valores supremos o superiores. Esta capacidad va más allá de los factores físicos, como porciones faltantes del cerebro, una genética defectuosa o una mala educación. El ambientalismo no explica todo. Estas cuestiones, la mala educación o los defectuosos genes, son solamente defectos en el hardware, en el cuerpo físico, o la programación de la máquina biológica, donde el problema aquí involucra la máquina de operar la conciencia. Lo que recoge la percepción clarividente o intuitiva sobre sus conciencias implica factores metafísicos. A las personas estas les falta algo que otras tienen y que va más allá de los sentidos o de lo pesable por elementos científicos físicos. ¿Cómo podemos llamar a este como componente superior de la conciencia ausente en algunas personas? Normalmente se ha clasificado como el alma, pero esto ha causado también confusión, porque se habla de las almas en pena igualmente. Personas que leen habitualmente sobre temas de misterio, podía ser para ellos una definición no apropiada del pensamiento de los sin alma, entendiendo que se quería decir como completamente carente de conciencia.
Es decir, cuando se habla de una persona sin alma, no se habla de una persona carente de conciencia, sino carente de conciencia individualizada. Ahora bien, los sin espíritu sí tienen algún tipo de energía de alma por el hecho de estar vivos. Pero ese alma no está investida con una chispa superior de verdadera sensibilidad y conciencia de sí misma. Por tanto, estas personas sí siguen teniendo algún tipo de alma o espíritu, pero le falta una chispa divina. También en otras cosmogonías se conoce como el fuego de la diosa, o según Corrado Malanga, el ánima. Actualmente hay mucha confusión terminológica en lo que dificulta esta comprensión. Pero la cuestión es que hay una chispa superior en el espíritu de algunas personas de la que carecen los sociópatas y que se puede definir de la siguiente forma. Este espíritu o ánima sería el núcleo de la conciencia individualizada, aquel aspecto permanente de uno mismo, siendo representación del verdadero ser, el cual acumula experiencia y sabiduría espiritual a través de la vida, sobrevive a la muerte física y permanece intacto al reencarnar, para continuar creciendo hacia el cumplimiento de su potencial. Esta es la chispa divina, la sede del libre albedrío, el fragmento holográfico del Creador que reside en el centro mismo del ser. El yo, es decir, tú que estás viendo este vídeo, tu auténtico yo, el observador de la conciencia interna capaz de observar incluso su propia observación. Sin embargo, no todos los seres humanos tienen esta capacidad ni tienen espíritu, o alma, insisto, ¿ok? O ánima. Estas personas sin espíritu, sociópatas, portales orgánicos, no tienen conciencia de sí mismos, no tienen individualidad, sabiduría, no tienen empatía y no tienen inteligencia creativa ni conciencia. Lo que confirma aún más esta hipótesis es que, como veremos más adelante, uno pudiera observar una total ausencia de destino, de sincronicidad, de sueños simbólicos, de lecciones espirituales. No aprenden, aunque le expliquen las cosas. No tienen crecimiento del alma, ni tampoco karma en sus vidas. Por tanto, podemos esperar que si ellos no tienen nada permanente en ellos que sobrevivirá a la muerte y reencarne, porque solamente el espíritu puede ganar tales cosas, es normal que se desinteresen por cuestiones trascendentales y metafísicas, por mucho que se los quiera explicar. No lo entienden, no es su cometido comprenderlo. No tiene sentido para ellos. Sin espíritu, son seres temporales cuya conciencia se forma un poco antes de nacer y se disuelve un poco después de su muerte. Insisto, si esto es así, para ellos las lecciones de la vida espiritual no tienen propósito, no tienen karma de vidas pasadas, y no hay un ser superior actuando como una especie de guía. Ni tendrían un genuino interés en nada que sirva a un propósito más allá de la mera existencia actual mortal. Por tanto, volvemos al principio. Es de esperar que estas personas sean especialmente materialistas, mundanos, básicos en sus ambiciones. Y esto nos lo confirma la observación. Para comprender mejor todo esto, hay que analizar la diferencia entre humanos con y sin ánima o espíritu, o humano luz, de los que no lo tienen, teniendo en cuenta las composiciones energéticas o los cuerpos físicos y no físicos del ser humano. Bien, aparte de este ánima, o espíritu, o humano luz, esta fractal del creador, los otros componentes del ser humano son el cuerpo físico y luego unos cuerpos energéticos conformados por el cuerpo etérico y el cuerpo astral, que desarrollamos en un vídeo de este canal que recomendaremos al final. Este cuerpo energético, etérico y astral es una interfaz energética no física entre el cuerpo físico y el ánima o espíritu, como queráis llamarlo, ¿vale? O humano luz.
según las modernas cosmogonías. Siempre los tratados sobre ocultismo dividen el cuerpo energético del ser humano en el etérico y el astral, como hemos dicho. La gente sin alma, antes mencionada, tiene cuerpo físico y los cuerpos energéticos. Tienen cuerpo etérico y astral también, pero lo que no tienen es ánima, o humano luz, o espíritu, como queráis, ¿vale? Vamos a intentar unificar conceptos para acabar con la confusión. De esta manera está muy claro que tienen algún tipo de energía consciente. Es decir, tienen algún tipo de alma colectiva o espíritu colectivo o grupal. Pero no tienen ese núcleo chispa permanente que retiene la continuidad a través de las sucesivas encarnaciones. En cuanto al cuerpo etérico, una de las partes de estos cuerpos electromagnéticos del humano, el etérico es un campo magnético cuántico que predispone al cuerpo físico a evitar una desintegración entrópica. La energía etérica es la quinta esencia de esta dimensión. Y por tanto, el cuerpo etérico es una energía de fuerza vital, de campo, que no permite que se descomponga el cuerpo físico. El cuerpo astral, en segundo lugar, es más abstracto e intangible. Opera como sede de las sensaciones y pasiones conscientemente experimentadas. Las sensaciones y los sentimientos no son solamente reacciones químicas en el cerebro, ni son pensamientos abstractos en la mente. Son energías vivas que están en algún punto intermedio. El astral son energías vivas que están en un campo de amortiguación entre lo físico y lo metafísico. Entendido lo metafísico como el alma. A continuación vamos a analizar el cuerpo físico y el ego, del que tanto se habla últimamente. Tienes mucho ego. El cuerpo físico es un instrumento biológico a través del cual interactuamos y operamos en nuestro entorno físico. El cuerpo físico viene con unas disposiciones hereditarias, unas cargas genéticas, unas fuerzas biológicas y unos instintos, y además unos algoritmos conductuales implantados dentro del mismo a través de una programación social. Ciertamente son influencias deterministas que convergen para crear una inteligencia artificial. Y esto ocurre en cualquier persona que por defecto operará su cuerpo físico como un piloto automático, como por ejemplo un avión que va en piloto automático. Esta inteligencia artificial, por tanto, es el llamado ego. Pero el ego no es tan malo como lo pintan. Tiene como proceso y finalidad fundamental garantizar la supervivencia del cuerpo, optimizando su comportamiento para el entorno físico y social. Dicho de otra manera, el acondicionamiento externo o ambiental programa el ego, para así poder lograr nuestra supervivencia en nuestro ambiente. Pero el ego no tiene conciencia propia realmente. El ego es más bien un ordenador, un software operando en el hardware neural, sobre el cerebro físico, por así decirlo, y también por poder y extensión en el campo etérico, como luego veremos, simulando una identidad viviente. El ego es un programa de software que te incorporan que simula ser tú, pero no eres tú. La ventaja que tiene el ego es que al ser solamente un software o un programa de ordenador, solamente tiene que calcular mecánicamente y reaccionar a situaciones en lugar de sopesarlas prudente, conscientemente y profundamente desde un punto de vista espiritual. Va más rápido y reacciona rápidamente. Procesa rápido y ejecuta. Y de esta manera se puede responder mucho más rápido a situaciones externas en el mundo físico. Ahora bien, para un ser almado, o para el ánima, o el humano luz, o el espíritu, si eres muy religioso cristiano, el ego funciona como un dispositivo o como un programa de ordenador que automatiza las interacciones con otros seres humanos o con otros humanos, proporcionando una máscara de identidad
programada desde el nacimiento y apropiada a tu entorno local y social. Sería exactamente igual que el avatar de un jugador o de un personaje en el juego de los Sims. Este personaje se ve y actúa como una persona y parece que hace sus cosas propias cuando no está siendo dirigido por el jugador. Es decir, tú puedes tomar control de tu jugador y tu avatar de los Sims y ordenarle hacer cosas, pero si lo abandonas, él se moverá por el mundo virtual de forma automática. Eso es lo que ocurre aquí. El problema es que el ego es enteramente un producto del pasado, mientras que el ánima o espíritu o humano luz está enteramente fuera del tiempo lineal. El ego es completamente una característica inesperada de la materia, mientras que el ánima es una condensación permanente de la conciencia, es una fractal de la fuente original o del creador. Y ambos, ego y ánima, tienen impulsos que son muchas veces diametralmente opuestos. Uno tira hacia la materialidad y el otro hacia la espiritualidad. Por eso surge la bipolaridad tan característica del ser humano. ¿Qué hago? ¿Le hago caso al corazón o al cerebro? ¿Qué hago? Nuestra conciencia diaria, también conocida como el yo inferior, es una mezcla de ambos. Es decir, es una porción de nuestro ánima o del humano luz que brilla a través de la máscara del ego y se identifica con ella. La conciencia diaria de los seres almados es un reflejo del ánima sobre la máscara del ego, identificándose con ella. Es el caso de, por ejemplo, los conductores de un coche que están tan absortos en el acto de conducir que para él realmente el coche se convierte en una extensión o prolongación del propio cuerpo. Como decía mi profesor de autoescuela, tienes que imaginar que el coche es una prolongación de tu propio cuerpo. Y de algún modo te lo acabas creyendo y dominándolo perfectamente, pero tú no eres tu coche. Ahora bien, ¿cuáles son las influencias que ejerce el físico y los cuerpos energéticos, astral y etérico sobre el ánima o el humano luz? Porque sin duda, estos cuerpos energéticos residentes entre el cuerpo físico y el ánima media entre ellos y es influenciado por ambos. Adquiere su organización y función según los impulsos de ambos. Es decir, es ánima y es cuerpo, los cuerpos energéticos. Por ejemplo, el cuerpo astral puede responder a una droga química que induce una sensación de euforia a través del cuerpo. Y también es posible que el ánima desee invocar una noble sensación de gozo espiritual. Es decir, sensaciones de euforia pueden ser causadas por elementos físicos o también por nuestro ánima, que desee invocar valores superiores para gozo espiritual. Pero los efectos en el astral son distintos, los de las drogas y los de los valores superiores. De igual manera que en el cuerpo etérico, o que el cuerpo etérico puede tener una estructura alterada por heridas del cuerpo físico, o algún bloqueo mental, o alguna anormalidad en el cuerpo astral como un trauma, el trauma puede causar debilitaciones del cuerpo etérico. Y puede infiltrar la influencia hasta el etérico. Cualquier influencia ejercida sobre los cuerpos energéticos, astral y etérico, a través del cuerpo físico y el ánima, los efectos continuarían retrasándose en el ánima. Como por ejemplo, el té que continúa dando vueltas en la taza después de ser revuelto con la cucharilla. Por eso, el ego funciona tanto en el hardware neural del cerebro como en el campo etérico. Lo que queremos decir es que, a pesar de originarse en el plano físico, el ego imparte impulsos de su acondicionamiento sobre nuestro cuerpo etérico. Y esto es importante. El ego puede afectarnos la parte etérica, que es la que está antes del siguiente nivel, que sería nuestro ánima o ser humano luz.
Dicho lo anterior, ¿cuáles son las consecuencias de no tener ánima? O espíritu para los cristianos, o humano luz para los que siguen modernas regresiones hipnóticas. Pues bien, una persona que no tiene ánima, todo su maquillaje es el resultado de influencias materiales como la genética y su entorno. La sede de su aparente inteligencia sería el ego, pero sin el contrapeso del espíritu, el ego es su soberano y rey. Por tanto, de conformidad con la función del ego, estas personas estarían por completo dedicadas a la supervivencia material y social. La gente con alma están conscientes de sus impulsos espirituales y a menudo hacen opciones voluntariamente que no sirven para ganar dinero, ni para fines sociales o puramente egoístas, y que van en contra de las expectativas de los principios evolutivos darwinistas que se nos han enseñado como únicos posibles. Al contrario, la gente con alma toma decisiones voluntarias que sirven solamente para fines espirituales y que no lo comprenden. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Por qué haces estos vídeos? Te van a tomar por loco, ¿no? No lo hago por dinero. Es que hay cosas que no se hacen por dinero. Estos impulsos están ausentes en personas sin alma y no entienden esas opciones. Y no lo entienden aunque verdaderamente sí están optimizados ellos para la supervivencia en el mundo físico. Sin conciencia, sin empatía o una lucha interna entre el ego y el espíritu que los retienen, las personas sin alma, carentes de conciencia, carentes de empatía y sin una lucha interna entre su ego y su ánima que los retenga, pueden más rápida y fácilmente tener éxito en su entorno social mundano, sin importar el costo que tenga para los demás ni los que lo pisoteen. Por eso, la gente sin alma, que accede a puestos de responsabilidad, toma decisiones en contra de la gente, porque no les importan los demás, no tienen ese remordimiento, no tienen esa lucha interna entre el ego y el espíritu o alma. Pisotearán a los demás por tal de ascender, medrar socialmente, sobrevivir o ascender en el escalafón de su puesto, partido, empresa o logia. Para entender mejor las diferencias metafísicas, vamos a analizar algo muy importante. ¿Qué es lo que le ocurre a la gente con alma y sin alma después de la muerte? Hay que tener en cuenta que ánima, humano luz y los cuerpos energéticos están enraizados el unos con el otro. Y todos juntos, ánima, cuerpo etérico y astral, entendiendo que el alma y el etérico están entre medias del cuerpo físico y el ánima o espíritu o humano luz, dejan el cuerpo físico y quedan el resto juntos. Después de un tiempo, el cuerpo etérico se desintegra, dejando solamente a nuestro ánima enredado con el cuerpo astral. Posteriormente, tras la muerte, el cuerpo astral se desintegra. La desintegración del etérico y del astral, de estos cuerpos energéticos, significa la disolución o alejamiento del ánima y se conoce en el esoterismo cristiano como la segunda muerte, mencionado en el Apocalipsis, como, digamos, la difusión de estos cuerpos energéticos en un lago de fuego. Por tanto, en este momento de pérdida de estos cuerpos, el ánima liberada avanza en el más allá antes de reencarnar. Esto es muy complejo, la vida entre vidas, y lo analizaré en otro programa anterior, si es que no lo he hecho antes a la hora de publicar este vídeo. El proceso de reencarnación involucra que el ánima se forme para sí unos cuerpos energéticos etérico y astral nuevos, para luego finalmente caer en un nuevo cuerpo físico. En reencarnaciones secuenciales, la influencia de qué talentos, predisposiciones y desequilibrios ha adquirido de vidas previas será importante para una nueva reencarnación. Esto es lo que ocurre. Se desprenden los cuerpos energéticos y se elige un nuevo avatar que vendrá con nuevos cuerpos energéticos, astral y etérico, teniendo en cuenta los talentos, predisposiciones y desequilibrios del pasado para continuar un aprendizaje espiritual. ¿Qué ocurre en el caso de las personas sin alma? Pues en este caso su vida comienza de otra manera. Cuando se gesta el cuerpo de la persona sin alma
Cuando se gesta el feto en el útero, los cuerpos energéticos se formarán por primera vez como la arena de la playa siendo reunida en la forma de un castillo. Y así se une al cuerpo. Esta combinación produce una conciencia rudimentaria. Es decir, los cuerpos energéticos se pegan al feto durante su gestación y se van conformando. Después de nacer, esta persona se vuelve nada más que un producto de la genética y el entorno, debido a ausencia total de ánima, humano, luz o espíritu. Sin un contrapeso espiritual, las pulsaciones o pulsiones biológicas y la programación social se convierten en sus primeros impulsos vitales. Tras la muerte física de una persona sin ánima, sus cuerpos energéticos dejan el cuerpo, quedando astral y etérico. Eso sí, pueden mantener una persistente huella del ego. Y después de este tiempo, estos cuerpos energéticos se desintegran y se reabsorben en un lago de energía desde el cual originalmente se formó. Y nada de su identidad sobrevive. Sería como una porción de un espíritu colectivo que va dotando, digamos, de estos cuerpos energéticos a los cuerpos físicos de su misma especie o raza. Pero posteriormente se reabsorbe en el mismo lago. Para la gente sin alma, esta vida es la única. Ellos se forman energéticamente al entrar y se disuelven al salir. No puede ser de otra forma si carecen de un núcleo de conciencia individualizada, que sería el ánima, el humano luz, o espíritu con mayúsculas para los cristianos, o fractal de la fuente creadora original. O también llamado en algunas cosmogonías el fuego de la diosa, a este ánima. Por lo tanto, todo lo que una persona almada tiene debido a la continuidad de sus encarnaciones sucesivas, falta en la vida de una persona sin alma. Por ejemplo, alguien no almado no necesita de lecciones de vida o experiencias de aprendizaje espiritual. No tiene propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito de un aprendizaje espiritual si lo que sea que ganen desaparecerá después de la muerte y se resolverá en este lago energético? Por tanto, la gente sin espíritu son los que no pueden aprender lecciones espirituales, no pueden ganar espiritualidad en las pruebas de la vida y no se llevarán lo que hayan ganado espiritualmente a sucesivas encarnaciones. De esta manera, ellos no tienen ningún interés por las lecciones de humildad, empatía, compasión, entendimiento o perdón. En lugar de cambiar como persona a través de la maduración espiritual durante su vida, ellos solamente cambian en el sentido de que lo necesiten para una mejor adaptación a la vida a través del acondicionamiento. Por ejemplo, mientras que una persona con alma pudiera ver el error de sus elecciones y volverse humilde, una persona sin alma simplemente aprenderá a que no lo atrapen la próxima vez y ser más eficiente en su engaño o mentira. El karma, además, es otro factor metafísico ausente en la vida de la gente sin alma. El karma es un tema realmente polémico y analizaremos también que es posible que el karma a cierto nivel esté trucado. Por tanto, vamos a explicar un entendimiento básico y neutro sobre el mismo, antes de tratar de explicar cómo la ausencia de karma afecta a la vida de una persona sin alma. El karma, entendido en un sentido negativo, es simplemente una deuda espiritual o desequilibrio que se ha adquirido en la realidad o vida 3D por violar el libre albedrío de uno mismo o de otra persona. Violar nuestro propio libre albedrío sucede cuando tomamos una decisión durante un estado ignorante o cuando vamos en piloto automático, cuando nos identificamos con nuestro ego y actuamos solamente basándonos en nuestros impulsos. Y además, cuando hacemos esto, viola una opción hecha durante un estado espiritual más sobrio. Es decir, violamos nuestro libre albedrío cuando tomamos una decisión ignorante identificándonos con el ego, actuando sobre la base de nuestros impulsos y a su vez violando una opción hecha durante un estado espiritual más consciente y sobrio. Al cometer violación del libre albedrío, el aspecto asociado con el yo superior de nuestra conciencia lamenta el error y hace un compromiso de reparación, aunque el aspecto asociado con el ego inferior trate de ignorarlo. Este desequilibrio kármico
Por tanto, atrae experiencias que enseñan una lección que corrija esa ignorancia, ya sea en esta vida o en la próxima. La lección aprendida es universal y no requiere memoria de la opción original que la provocó, solamente una comprensión de la lección. La experiencia kármica misma no es lo que está destinado, es más bien la lección aprendida. Por ello el karma a veces puede ser mitigado a través de una comprensión preventiva y mediante el perdón, sin tener necesariamente que aprenderlo por la vía dura a través de una experiencia negativa. Es decir, el karma no tiene por qué obligarnos a pasarlo mal. Mediante la comprensión preventiva y el perdón podemos ahorrarnos mucho sufrimiento para no tener que aprender esa lección de alma. Pero sin alma, ni espíritu con mayúscula, no hay un verdadero libre albedrío y no hay verdaderas lecciones que puedan ser aprendidas por la gente sin alma. La gente sin alma no tiene karma y por tanto viven completamente bajo las leyes del azar y la ley de la selva. Por eso piensan que todo es casualidad. No pueden ver los engaños de la élite, ni esa ingeniería. Mientras que una persona con alma puede nacer con desventajas kármicas, para un humano sin alma o un desalmado, estas desventajas serían estrictamente por una cuestión de suerte o herencia y no le sirven a ningún propósito superior metafísico. Igual que ocurre con la sincronía y maneras de muerte, mientras la persona con alma pudiera haber planeado libremente su vida antes de encarnar, incluyendo la forma en que va a morir, la gente sin alma muere según circunstancias azarosas sin propósito ni significado, a menos que su muerte, de alguna forma, juegue una parte importante en el guión de la preencarnación de un humano con alma, o de un ser humano. Ahí está la diferencia entre los humanos y los seres humanos con mayúscula. El humano con ser, otra forma de definirlo, o con humano luz, o con ánima, de Malanga. Intento dar muchos sinónimos para que no nos perdamos porque ha habido mucha confusión con todo este concepto. Otros factores faltantes incluyen sueños simbólicos significativos, estos sueños premonitorios, sincronía o sincronicidades. La gente sin alma no tiene una guía intuitiva superior ni una mano personal, un ángel de la guarda que guíe su destino. La gente sin alma no experimenta ninguno de estos factores porque ni pueden ni la necesitan, según los casos. Aunque esto es fácil de entender, vamos a desarrollarlo un poco. Los sueños significativos sirven para alertar a una persona con desequilibrios espirituales que necesitan ser corregidos, pero una persona sin espíritu no tiene necesidad de tales mensajes. También no tienen nada superior que les envíe tales mensajes, no tienen yo superior, no tienen humano luz intentando comunicarse con la base del ego o con el cuerpo físico para que se conduzca de esa forma. La gente sin alma no tiene esa base permanente de individualidad que es el yo superior o ser superior. No tienen yo superior que les envíe estos mensajes significativos. El yo superior es la manifestación futura perfeccionada del alma o del ánima o del espíritu con mayúscula que se remonta a través del tiempo para ayudar a las extensiones de sí mismo que están todavía en el pasado lineal. Y sin un yo superior o ser superior, la gente sin alma no tienen una guía intuitiva interna que les proporcione ciertos empujones y protección en la vida. De esta manera, mientras una persona con alma pudiera experimentar sincronicidades anormales y producirse curvaturas de las leyes de la realidad o aparentes milagros para salvarlo de una muerte prematura, una persona sin alma, careciendo de tal dirección y protección, lo más probable es que pereciera o muriese según la ocasión. No tendría la posibilidad de ese pequeño milagro. Otra distinción muy interesante es que ocurre en cuestión de chakras entre los con espíritu y sin espíritu. ¿Qué son los chakras? Los chakras son vórtices de energía que unen
los cuerpos energéticos, etérico y astral, con el cuerpo físico, y uniendo todos ellos con el ánima. Es decir, une el ánima, o espíritu con mayúscula, o el humano luz, con el cuerpo físico, a través de los cuerpos energéticos. Son unos vórtices o campos de torsión que comunican todo esto. Cada centro coincide en su posición con las principales glándulas del cuerpo físico, y cada chakra sirve a una función diferente conductual. Los chakras inferiores están asociados con facetas de conducta como el instinto físico, el impulso sexual y emociones básicas, poder personal y la actividad intelectual. La gente o humanos sin alma, sin embargo, no tienen necesidad de los chakras superiores, como el chakra corazón, el chakra coronal o el del tercer ojo, porque se vinculan exclusivamente con lo anímico o el ser humano luz. El chakra del corazón es el centro de emociones más altas, como la compasión, la empatía, el júbilo espiritual. Estos valores no existen en la gente sin alma, porque no hay un espíritu con mayúscula o un ánima o humano luz presente para asociarlo con estas emociones. No tienen esa capacidad de asociación de esos valores espirituales. El chakra coronal es a través del cual se manifiesta una comprensión intuitiva superior, originalidad y sobre todo la creatividad. Y es una conexión con verdades objetivas. Esto es el chakra coronal. Verdades objetivas, originalidad, creatividad e intuición superior. Todo esto también le falta a la gente sin alma. Hay otro chakra que es el del tercer ojo, situado entre las cejas, y es normalmente utilizado para la percepción de fenómenos y conceptos que van más allá de la realidad 3D física. La gente sin ánima, confinada al mundo de los 5 sentidos, tampoco tiene necesidad. Cuando les explicas cuestiones sobre la pineal y el acceso a reinos superiores, no lo entienden, no pueden comprenderlo. Por tanto, otra diferencia entre los con alma o sin alma es que los primeros, los con ánima, tienen 7 chakras, mientras que a la gente sin alma les faltan los 3 chakras superiores: el corazón, el coronal y el tercer ojo. Esto contribuye aún más a la percepción intuitiva y clarividente de que la gente sin alma son planos e inertes por dentro. Y no importa cuánto se han de animado en el mundo exterior aparentemente, porque al espectro de sus vibraciones etéreas o áuricas le faltan ciertos colores, y por ello son de una resolución general inferior, según relata la gente que puede ver el aura. Le faltan colores. Todo lo anterior sigue desde un simple postulado o premisa, que algunas personas carecen de espíritu o alma y ellos, por tanto, carecen de chakras superiores. Si nosotros contemplamos profundamente lo que esto implica, veremos cómo esta premisa explica la gama completa de observaciones que tenemos respecto a las personas que entendemos que están vacías. Y ahora llegamos a una cuestión trascendentalísima: la diferencia entre la gente sin alma y personas que están espiritualmente dormidas. Tienen alma, pero están dormidas. Esta distinción es vital, la diferencia entre gente sin alma y personas con alma pero dormidas, o inmaduras, o espiritualmente inmaduras. Es decir, estas personas pudieran ser igualmente mundanos en sus metas y estar completamente atrapados en la ilusión de la Matrix. Que por cierto hay personas que me consta que no han visto la película Matrix y es esencial que la veáis para comprender ciertos conceptos. Gente sin alma o con alma dormida pudieran no ser conscientes de los sueños premonitorios o avisadores, ni de sincronicidades, ni tampoco serían capaces de empatía. Así, por ejemplo, hay personas negativas que están completamente bajo la influencia de su ego y de las fuerzas negativas externas que les hace cometer crímenes violentos o incluso asesinatos en masa sin parpadear. No todas estas personas sociópatas carecen de espíritu, en absoluto. Sin embargo, todos ellos están de hecho vacíos de la influencia del ánima a la hora de participar en tales conductas inhumanas. Algunos carecen de ánima y otros están dormidos
anímicamente o espiritualmente. La diferencia es que una persona con espíritu, pero inmadura o espiritualmente dormida, tiene todavía un potencial espiritual latente y puede despertarlo. Tienen en pequeñas cantidades la presencia de factores espirituales y dinámicos antes mencionados. Pueden también sufrir consecuencias de la deuda kármica, provocada por opciones tontas e inconscientes. Pudieran recibir también algún sueño simbólico que intente avisarlo frente a un desequilibrio espiritual pendiente de producirse en su vida, aunque no le hagan caso. Y también pudieran experimentar sincronía para intentar ayudarle a darle forma a sus vidas en contra de todo pronóstico, aunque no le hicieran caso. La gente sin alma carece completamente de ese potencial. Ellos no pueden crecer espiritualmente, los sin alma. Esto realmente no es una teoría caprichosa para molestar a nadie, sino una dolorosa lección de vida para muchas personas que han tenido que aprender a lidiar con personas así y que ahora se conocen como narcisistas o sociópatas, que jamás mostraron ninguna señal de crecimiento o evolución. Sin importar cuánta ayuda ni oportunidad de mejorar les fue dada, consumieron nuestros recursos. Les dimos muchas lecciones y oportunidades y nunca aprendieron, drenándonos a nosotros. En muchos casos se podrían adaptar, pero más por acondicionamiento y supervivencia y cálculo que una real comprensión de lo que se les trata de explicar espiritualmente. Hay una diferencia importante también que queda. La gente con alma tiene vidas apropiadas a sus necesidades espirituales, de tal manera que hay una correspondencia entre su madurez espiritual y su tipo de vida. Las almas inmaduras o infantiles, por así decirlo, llevarán unas vidas crudas, o básicas, porque solamente necesitan una básica existencia, y cualquier otra cosa sería demasiado para que ellos manejaran o ganaran. Cuando decíamos crudas queríamos decir sosas. Una cosa más compleja sería demasiado para que ellos lo condujeran. Mientras tanto, la vida sin alma, sea cual fuera, donde estén conducidos por las circunstancias y su propia astucia y capacidad de supervivencia, implicaría ser desde un mendigo, un ejecutivo corporativo o un famoso escritor. Pueden ser cualquiera de las cosas. Los sin alma pueden estar en todos los estratos sociales. Azar, astucia, capacidad de adaptación determinarían su destino. De esta manera, sin las limitaciones establecidas por necesidades espirituales, la gente sin alma no tiene límites espirituales ni tiene un currículum que estructure sus vidas, una necesidad de carácter espiritual. Esta es la razón por la cual la gente vacía o sin alma no están espiritualmente dormidos en un sentido absoluto, son infantiles, porque existe una cierta gente que comparte la misma inercia sin importar su tipo de vida, su estatus social, su destreza intelectual y su apariencia física. Lo harían por adaptación. Por tanto, existe gente vacía, pero de dos clases. Unos no tienen alma y otros espiritualmente dormidos, que comparten la misma inercia que la gente sin alma y sin que importe su tipo de vida, estatus social, intelecto o apariencia física. A continuación vamos a analizar algo importante en nuestros días. ¿Qué ocurre con los psicópatas, sociópatas y narcisistas? Estamos aprendiendo a defendernos de ellos. La manifestación más extrema de ausencia de alma es conocido en psicología como desorden de personalidad psicopática, sociopática o narcisista. Puede existir gente con alma que encaje en esta condición sociopática o narcisista. Son personas mal guiadas y son mantenidos como rehenes por su ego, pero sin embargo podrían ser eventualmente rehabilitados. Es decir, no es que carezcan de empatía, tienen empatía, pero esta ha sido suprimida o desplazada. Estos no son los verdaderos psicópatas, sino gente con alma o espíritu con desorden de personalidad. Pero por otro lado, la verdadera psicopatía y sociopatía no puede nunca ser curada, porque algo falla fundamentalmente en el interior de estas personas,
Ellos carecen de empatía y remordimiento por completo, y esas cualidades no pueden ser recobradas porque nunca estuvieron allí, para comenzar. La naturaleza incurable de la psicopatía es un hecho aceptado en la psicología. La causa que se cree es que es una anormalidad en los centros del dolor y miedo del cerebro de esa persona. Esto es la creencia general. Aún así, sin la influencia equilibrante del ánima, estas anormalidades introducirán errores en la programación del ego. El software saldrá defectuoso. Y este entonces correrá incontroladamente hasta el punto de llegar a la atención de los sistemas legales y médicos. Lo que el sistema médico puede diagnosticar solo es una manifestación externa y floja de una condición que está más extendida en toda la población. Otras personas sin ánima y con ego funcionando apropiadamente son mejores manteniendo y disimulando su falta de empatía y remordimientos camuflados bajo una programación social más refinada, que serían las famosas familias elitistas de los linajes gobernantes, que sin duda no tienen ánima para poder hacer lo que hacen y dominarnos a todos, y que han sido puestos ahí en profeso por las fuerzas negativas. ¿Qué dicen otros autores sobre la falta del componente superior en las conciencias? ¿Qué dicen otros? Hay un autor llamado John Baynes que escribe en su libro El hombre estelar que los seres humanos, como todas las especies animales, tienen un alma colectiva única a su especie. Este inconsciente colectivo, o alma colectiva, ejerce una influencia desindividualizante en los seres humanos, empujándolos hacia una mentalidad de rebaño, una mentalidad de masa que sigue a la multitud. Este alma colectiva o espíritu colectivo de cada especie, de ahí se formarían los cuerpos energéticos de la gente sin alma. Hay otro autor llamado Rupert Sheldrake, que habla de los campos cuánticos morfogénicos o el campo morfogénico del ser humano. La gente que no desarrolla su propia individualidad consciente son meros autómatas, que siguen la influencia soporífera del inconsciente colectivo, como si fueran extensiones de una mente colmena. La meta de un entrenamiento esotérico y ocultista es separarse de esta manada para desarrollar la propia voluntad y por tanto convertirnos en un ser libre. Insisto que hay quien considera que de este campo cuántico morfogénico grupal hay personas que consideran que se puede evolucionar hasta un alma individual, mientras que otros consideran que no se podría evolucionar mucho, pero sería eso mismo muy evolucionado, pero no sería el ser humano luz o el ánima o fractal de la fuente del creador. A los efectos prácticos de este tratado no nos importa ahora mismo. Otro autor, Rudolf Steiner, expresó ideas similares en su libro La filosofía de la libertad. Rudolf Steiner nos dijo que mientras que los seres humanos obedezcan una autoridad externa, sus propios instintos biológicos o su parte animal en común con el resto de la humanidad no será libre. La libertad viene de escoger basándonos en un entendimiento intuitivo de lo que implica cada opción y de lo que significa, no siendo gregarios y obedeciendo ciegamente a una autoridad externa. El acto de libre albedrío o voluntad requiere introspección y una perspicacia espiritual para actuar desde un lugar de verdadera comprensión. Rudolf Steiner reconoció que no todo el mundo hace una introspección hasta el grado necesario de hacer elecciones inteligentes de libre voluntad. El famoso Gurdjieff hablaba en el mismo sentido. En su conferencia Visiones del Mundo Real, resumía que los humanos nacen como una pizarra en blanco, una máquina biológica sin conciencia de sí mismo. En algún punto de la vida se desarrolla un yo o un ego, y se ramifica hacia el camino opuesto, más hacia la mecanización y la decadencia. Según Gurdjieff, la gente vacía son aquellos que nunca han desarrollado conciencia de sí mismos como deberían, pero todos partimos en pie de igualdad. Sin embargo, esto es discutible, porque hay niños quienes claramente tienen una alta sensibilidad que se ve en sus ojos, y comportamiento esperado de autoconocimiento, mientras que otros niños carecen de esta voluntad de introspección y de autoconocimiento y de querer comprender verdades superiores.
lo cual sugiere el factor de la reencarnación en algunas personas y el de la completa ausencia de alma o espíritu, incluyendo el potencial para el espíritu en otras personas. Boris Mouraviev escribió el tema de la gente sin alma mucho más extensamente. El enfoque gnóstico de Mouraviev está basado en la cristiandad esotérica y cita muchas escrituras. Hay un libro llamado La tradición del cuarto camino del Gurdjieff. Según esta interpretación, en el libro Génesis existían humanos antes de Adán y Eva. Cuando salieron del jardín del Edén habían otros pueblos. Pero solamente Adán y Eva recibieron el aliento del Espíritu de Dios. Por tanto, hoy en día existen dos clases de subrazas de humanos: los preadámicos, que no tienen espíritu, y los adámicos, que sí lo tienen. Mouraviev explica que los preadámicos sirven al propósito de cosechar energía de los adámicos como parte de la cadena alimenticia cósmica. Están para molestar a los otros y que sufran y cosechar los o energía de sufrimiento del alma humana. Él también explora las diferencias metafísicas entre ambos, en cuanto a que los preadámicos carecen de ciertos centros, los cuales son análogos a los chakras. Estos centros de Mouraviev son los chakras superiores de los que carecen la gente preadámica. También creía Mouraviev que los preadámicos tienen un alma grupal, única a su colectivo, un campo unificado morfogénico, y que solo después de eones de evolución, el alma colectiva se evolucionaría hacia espíritus individuales como las que yo tienen los adámicos. Es decir, se podría evolucionar de ese caldo colectivo hacia almas individuales iguales que las que poseen los adámicos. También hay una fuente en las transcripciones casiopeas de Laura Knight Kaczynski que se ocupa de analizar a Mouraviev, y se nos dicen y se nos hablaba de portales vacíos. Los portales orgánicos, este concepto fue puesto de moda por los casiopeos canalizados por Laura Knight, que ellos se consideraban de sexta dimensión. Y se nos decía que los portales vacíos servían para que otras inteligencias trabajaran a través de ellos. Y es que ciertamente son más influenciables por las fuerzas negativas e invisibles. Se dice también que tenían auras uniformes entre ellos, que carecen de chakras superiores y que pueden ser muy capaces de mimetizar a personas almadas, reflejando hacia atrás su propia energía de alma. Podrían imitarlas. En última instancia sirven como conductos a través de los cuales puede nuestra energía ser desviada para ser recogida por los seres hiperdimensionales negativos. Con lo cual ratifica Mouraviev. John Baynes nos decía que algunos seres humanos son extensiones del alma colectiva humana. Y los casiopeos puntualizan que en lugar de esto son extensiones de algunas almas grupales animales en particular. Humanos con aspecto o comportamiento animalesco. Los casiopeos nos dicen que los portales orgánicos sirven como puente entre el reino animal y el reino humano, ayudando a transferir las energías humanas superiores a estas almas grupales de animales para acelerar su evolución, pero que su función ha sido secuestrada por fuerzas superiores negativas para la propia utilización de energía de cosecha. Aquí, a esa coexistencia se le da una función natural, pero se reconoce que ha sido usurpada por fuerzas negativas. Aquí la dicotomía es clara. O no existía y se ha creado el profeso para cosecharnos, este sistema, esta coexistencia de gente con y sin alma, o bien servía a un propósito natural, espiritual, de aportación energética, al que nos sometimos voluntariamente y que ha sido alterado y frustrado para la alimentación energética de imperios hiperdimensionales. Muy interesante y lo desarrollaré en el futuro. Hay que tener en cuenta que observaciones de gente vacía, gente que tenga una cierta trayectoria vital, lo ha acabado padeciendo en sus carnes, ha acabado hablándolo con alguien. Hay personas que nacen de esa manera, sin alma. Es cierto, lo vemos, porque nacieron sin espíritu o sin alma. Ningún alma se enraizó a su ADN de su célula.
Y son como las sillas de un teatro que permanecen vacíos porque nadie compró entrada. Hay personas que podrían haber comenzado su vida con alma, pero el alma los dejó en algún momento de su vida. Podría haber ocurrido por abusos en la infancia o un repentino y extremo trauma. O bien se pudo evaporar gradualmente el ánima por décadas de rutinas de matanza de almas, porque van a por ellas. También la combustión humana espontánea se atribuye a que el alma quema todo los seres negativos que le están hostigando y a su propio cuerpo porque está cansada. O también el Alzheimer se atribuye a que el ánima se ha ido, no quiere más. No todas las personas que mueren necesariamente caen muerto al suelo físicamente. Algunas personas pueden seguir existiendo como una cáscara vacía, como un eco de lo que era su yo anterior, ahora vacíos del alma que alguna vez les dio chispa. Hay otros fenómenos más oscuros, como gente que ha muerto, que ha sido reanimada por alienígenas con tecnologías avanzadas, mucho más allá de lo que se contó en Frankenstein. El caso de clones humanos y otros tipos de humanoides artificiales que carecen de espíritu, como entiendo que serían los híbridos. Pero son casos raros y que pertenecen a un reino de fuera de la especie o raza humana existente en la Tierra. Algunos llevan ser humano, luz, y otros no, o ánima, y por tanto no vale la pena tratarlos ahora mismo en este vídeo. Aquí hablamos de un sector más grande de la población, las personas que naturalmente carecen de alma y que siempre han existido a través de la historia, y los cuales, por virtud de su naturaleza depredadora y mundana, han gravitado hacia la parte superior de la jerarquía social, económica y política y han hecho al mundo antagónico hacia los impulsos espirituales. Por eso se intenta reprimir desde instancias superiores la espiritualidad, la filosofía, las letras. Quieren reprimirnos los de arriba porque no soportan las características espirituales. No les hace falta para su mundo depredador. Se han situado arriba, en puestos de éxito social, y jamás les alcanza la cárcel o ciertas penas. Solo se matan entre ellos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué sacamos de esta enseñanza? Como vemos, la idea de que algunas personas carecen de alma explica su lado robótico, animalístico y depredador de la humanidad. Muchos de nosotros estamos bajo el falso supuesto de que todos somos iguales, por dentro además, y que si nos ponemos en los zapatos de otro cuando te cuenta algo, entendemos sus motivaciones, y que entenderíamos las motivaciones si te pones en el papel de cualquier persona, o en la piel de cualquier persona. Pero no todos los actos inhumanos se remontan a variables ambientales. No es que lo haya pasado mal de chico, no todo es así. Hay casos incluso, si nosotros nos pusiéramos en su lugar, no actuaríamos de esa forma. Esto es porque la causa de sus motivaciones no es ambiental, sino metafísica, la ausencia del espíritu y el supremo reino del ego. No tienen ánima y viven en el reino del ego. Por eso hay gente que, a pesar del abuso y del trauma infantil, han rehecho sus vidas, un ánima que les ha permitido acceder y superarse espiritualmente, mientras que otros evidentemente saldrían tocados y serían un peligro para los demás. La capacidad de mimetismo y supervivencia les obligaría a perpetuar el trauma sobre otros. Aquellos que ignoran la posibilidad de la gente sin alma seguirán frustrándose y diciendo no puede ser, ante comportamientos que simplemente no pueden entender ni procesar. Y deben ignorar o racionalizar. ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Pero cómo me ha podido engañar? ¿Pero cómo puede ser así? ¿Pero cómo que le digo no me entiende? Cuando estén tratando con un psicópata sin alma, o un sociópata o narcisista, la gente con alma puede ser fácilmente engañada y manipulada. Solamente después de que se burlen de ellos y los engañen una y otra vez y se quemen, se dan cuenta de que algunos humanos son de un tipo diferente de animal y que, a pesar de que parecen un humano o parecen un ser humano, no tienen remedio y están actuando completa y sanamente conforme a su naturaleza depredadora sin alma. Esto es lo que ocurre con la élite psicopática que ha manejado siempre este planeta prisión. No pueden ser rehabilitados, no hay manera de hacerles ver el error en su manera de actuar. No puedes convencerlo,
No puedes apelar a la empatía ni a valores superiores, no lo pueden comprender. Son así, es su función y siempre se comportarán así. La única forma sería quitarlos de su puesto de responsabilidad de la forma que sea. Ahora bien, hay que tomar unas precauciones a modo de conclusión. No sería prudente ver con desprecio y mirar por encima del hombro a personas sin alma. Ellos son lo que son, viven sus vidas según su apariencia. Y ellos no deben ser tratados de una forma diferente, como tratarías a un animal salvaje que actúa en la naturaleza. Se trata de catalogar a un humano sin alma o sin espíritu en un estándar que no sea uno espiritual superior, puesto que si lo colocas en un pie de igualdad te conducirá a la frustración. No puedes esperar demasiado de ellos. Tienes que darles su sitio según su naturaleza. Y mediante la comprensión del por qué se comportan de esta manera, es lo que provoca que la frustración de que no progresan o no entienden te lleve a una visión más calmada. Te calma saber esto, sabes que no vas a poder explicarles nada. Tienes que pasar y centrarte en los que sí pueden. Finalmente hay que decir que no es cuestión de estar todos los días pensando a jugar a detectar qué humano no tiene espíritu o alma. Este es con alma o sin alma, es decir, dejar de hacer lo que tenemos que hacer para averiguar si la gente es almada o no almada. Porque hay casos ambiguos y es probable que nos equivoquemos entrando en paranoia. Debido a que los comportamientos de la gente sin alma forman un subconjunto solamente de los comportamientos de la gente con alma, solamente comportamientos que son únicos de la gente almada pueden permitir una rápida identificación certera. Y entonces, solo de quienes tienen definitivamente un ánima. Es decir, no hay que centrarse, este a lo mejor no tiene, sino hay que centrarse en los actos de los que tienen, porque hay acciones que nos pueden conducir a pensar que esa persona es almada. El observar solamente funciona para escoger quién tiene verdaderamente un alma, lo que sucede más fácilmente con un individuo con alma que esté en su misma longitud de onda. Entre iguales, en sintonía se puede detectar fácilmente. Aunque hay que advertir que hay sociópatas que podrán simular una conducta almada para la capacidad de adaptación, como falsas donaciones a fundaciones por conseguir beneficios fiscales, por ejemplo. Pero lo más fácil es ver la sintonía y la longitud de onda entre personas almadas. En una persona almada podremos ver la vida en sus ojos, la clara y única energía vital anímica detrás de sus palabras, y la originalidad y la independencia detrás de sus procesos de pensamiento. Pero no termina aquí, porque vamos a analizar ciertas cuestiones que siempre se plantea sobre la gente sin ánima en nuestra relación con otros. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a contestar varias preguntas. Primera, ¿cómo puedo saber si yo soy o no una persona sin alma? ¿Cómo puedo saber si no tengo ánima? Bien, la cuestión es, si tú has experimentado un rasgo único anímico, aunque sea solo uno, un valor superior, una característica típica de gente almada, entonces tú no eres un sin alma, preadámico. El hecho mismo de que te estés preguntando si tienes o no ánima, que no estás seguro de si tienes alma y quieres saberlo con seguridad, muestra una conciencia de uno mismo y una introspección, lo cual es además otro rasgo de tener alma o ánima. A pesar de todo, siempre es mejor suponer que sí tenemos un ánima o espíritu individual y trabajamos para desarrollar nuestras cualidades, como sea la intuición, la empatía y la lucidez. Todo el tiempo intentando estar conscientes de nuestros impulsos inferiores, egoístas, y evitando caer y actuar siguiendo sus impulsos.
Y otra pregunta fundamental, quizá la más fundamental una vez que creemos que tenemos ánima. Yo creo que mi padre, mi novia, mi mujer, mi marido, es un portal orgánico. No tiene alma. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Para responder a esta pregunta hay que dejar por un momento de lado la pregunta de si tienen o no un alma o un humano luz, o espíritu con mayúsculas. Y tenemos que preguntarnos si podemos continuar o no estando con ellos. La pregunta es: ¿esa persona es tan manipuladora que te drena y te quita la energía? ¿Es abusivo contigo? ¿O es de otra manera dañino para su bienestar, de manera que tengas que alejarte de esa persona? Si esa persona es especialmente dañina para tu bienestar y te drena, no importa si tiene espíritu o no, es dañina, objetivamente considerada. Por otro lado, estas personas de las que sospechas son tan amigables y fáciles que es fácil tenerlos en tu vida. ¿Puedes convivir con ellos? ¿Te agradan la vida? Si la respuesta es sí, entonces no importa tampoco que tengan o no un ánima. Desde esta óptica práctica, vital, solamente tenemos que preocuparnos si podemos lidiar con ellos teniéndolos en nuestra vida. Donde la distinción entre las personas con y sin ánima entra en juego es cuando tratamos con personas psicopáticas, donde después de prometer cambiar su conducta, se mantienen regresando a su manera abusiva. No pueden evitarlo, no pueden comprenderlo. Luego, en algún punto, en lugar de racionalizar que solamente están mal guiados y necesitan aún más tiempo y atención, es mejor concluir que no puedes ayudarlos, que no comprenderán valores superiores, que no van a cambiar en su conducta manipuladora y abusiva, y que ellos están actuando perfectamente en línea con lo que realmente son. No pueden cambiar, hacen su propósito. Las personas ingenuas, que piensan que todos son igualmente buenos por dentro, seguirán racionalizando y tomando el abuso, y persistiendo en la cercanía de estas personas y su drenaje energético. Pero personas con un entendimiento superior como el que estamos analizando, reconocerán ante las señales de advertencia de que es inútil seguir lidiando con estas personas y seguir intentando convencerlas de que están equivocadas. Y por tanto, se salvarán cuanto antes se alejen del problema y de esa persona. Y otra pregunta fundamental que hay que preguntarse: ¿este contexto de la gente sin alma es de alguna manera racista, supremacista, perseguidor y antiético frente a la idea de la igualdad humana, la unidad, la armonía y la hermandad de los pueblos y de la humanidad? La respuesta es que si la teoría de que hay gente sin alma y carece de hecho sin alma ni espíritu con mayúscula o de ser humano luz, entonces la verdad del asunto no debe ser ignorado en pro de la corrección política o de lo políticamente correcto, de todos somos iguales. Porque cuando esta teoría es propiamente aplicada, el conocimiento puede guiarnos a una mayor estabilidad y armonía social a largo plazo. Por ejemplo, todos los intentos de una sociedad utópica han fallado porque se ha basado en suposiciones ingenuas acerca de el aspecto de sus ciudadanos. Es decir, hay ciudadanos egoístas, psicopáticos, individuos depredadores que terminan corrompiendo la utopía. Vamos a comportarnos bien, hagamos unas reglas. Esto se comparte y luego se roba, se manipula y se maltrata. Los depredadores sin alma corrompen la utopía, no podrás. Si la utopía estuviera basada en la plena comprensión de tales tipos, entonces las medidas podrían haberse puesto en marcha para prevenir la corrupción. También una teoría no puede ser culpada por las consecuencias de su mala aplicación. Aquellos que aplican mal su uso lo hacen como vehículo para satisfacer sus propios egos en lugar de aplicarlo a una perspectiva espiritual. En lugar de desechar la teoría por mala aplicación, deberían hacer esfuerzos para prevenir un uso inapropiado. Por último, hay que decir que la unidad de toda vida puede ser reconocida sin que se sacrifique la conciencia de la diversidad funcional que la compone. Y solamente entendiendo apropiadamente cada parte de esa unidad puede ser reconocido el todo en total claridad, en lugar de un simple gozo ignorante. Es decir, la vida funciona así.
gente que no tiene ese alma individual y otros sí, valores superiores, otros no. Intercambio de energía funciona así y hay que reconocerlo. Insisto que la cuestión es si esto fue creado a propósito o tenía una función natural y ha sido pervertido. Pero todo eso lo trataremos en otros capítulos posteriores. Ahora lo que nos interesa, para demostrar la necesidad de que es importante manejar conceptos y deslindar ánima, cuerpo etérico y cuerpo astral y físico, vamos a hacer una lista de cómo esos componentes se combinan para dar lugar a distintas entidades. Como veremos, la diferencia entre estas entidades no puede ser explicada si no es utilizando estos componentes. Como materia elemental tenemos el cuerpo físico. Es decir, la 3D física está formada de materia, los minerales. Los minerales tienen cuerpo. Ahora bien, en nuestra realidad 3D física hay cristales y hay plantas. Se puede afirmar por las cámaras Kirlian que los cristales y las plantas tienen fisicalidad o cuerpo 3D y campo etérico. A continuación, los animales promedio, lo que entendemos como animales, tienen cuerpo físico, tienen cuerpo etérico y tienen cuerpo astral. Los humanos sin espíritu con mayúscula o sin alma tienen cuerpo físico, tienen ego como software de personalidad artificial, tienen cuerpo etérico y tienen cuerpo astral. Los humanos con ánima o espíritu con mayúscula o ser humano luz tendrían cuerpo físico, ego, cuerpo etérico, cuerpo astral y el espíritu con mayúscula, ánima de Malanga o el humano luz de otras cosmogonías, que trata de dirigir todos los anteriores para su experiencia. Otra opción son humanos con alma después de haber elegido reencarnar en la Tierra. En la primera etapa de su evolución tendrán un cuerpo astral y tendrán un espíritu o humano luz, que es lo que son. En una segunda fase, para elegir encarnar, se les dotará al ser humano luz con su cuerpo astral de un campo etérico. El humano con ánima, después de nacer, tendrá un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y un ánima, o ser humano luz o espíritu con mayúscula. Los humanos con ánima o con espíritu con mayúscula, después de que pasen la etapa infantil, tendrán el cuerpo físico, ego, lo habrán desarrollado un ego por el ambiente, un software artificial que simula ser la propia consciencia y que va más rápido. Tendrán un cuerpo etérico, un cuerpo astral y el humano luz o espíritu con mayúscula o el ánima. Los humanos con ánima después de la muerte física, después de morir, conservarán un ego. Justo después, el etérico, el astral y el ánima o el humano luz. Los humanos almados después de la segunda muerte, durante la vida, después de la vida, en el Between Lives, son solamente espíritu o ánima o humano luz. Esa esencia original que está aquí atrapada en este juego de reencarnaciones. Vamos ahora a la gente sin alma. Gente sin alma o humano, sin ser ni espíritu ni ánima, después de que se forme el embrión, tendrían un cuerpo físico y un campo etérico. La gente sin alma, después del nacimiento, tendrán un cuerpo físico, un etérico y uno astral. La gente sin alma, en la fase de niños, cuando lleguen a niños, tendrán cuerpo físico, ego, campo etérico y astral. Cuando mueran, conservarán el ego, el etérico y el astral, eliminando el físico. Y los humanos sin espíritu, después de la segunda muerte, o como se le llama en los textos clásicos cristianos,
no tienen nada. Nada pervive en ellos. ¿Qué ocurre con humanoides artificiales desarrollados por ingeniería genética o los que se cuentan en los relatos de abducción? Estos humanoides artificiales tienen un cuerpo físico, tienen un ego y tienen un campo etérico, pero están carentes de emociones, muchos de estos híbridos. Otro tipo de ente muy interesante de analizar: formas de pensamiento etérico, parásitos etéricos y la vida astral salvaje, las larvas o cascarones astrales. Estos tienen cuerpo etérico y tienen cuerpo astral, solamente un etérico y un astral. Por otra parte, podemos preguntarnos qué cuerpos poseen seres angélicos, que llamamos angélicos positivos, que tratan de asistirnos, que existen sin duda. Pues serían un ser humano luz solamente y con un cuerpo astral. Actuarían desde una dimensión tocando las emociones, pero son humano luz y son positivos, asistentes. Por otra parte, ¿qué composición tiene un ser demoníaco, un demonio? El demonio tendría ego, una personalidad artificial que trata de sobrevivir solamente. Tiene un cuerpo etérico y un astral sobre todo. Emociones muy poderosas. Por otro lado hay proyecciones astrales con espíritu, que sería una especie de egregor anímico que tiene ego, cuerpo astral y humano luz. Y por otra parte también existen el tema de aliens no físicos o etéricos y humanos que han trascendido, que poseen un campo etérico o cuerpo etérico, un cuerpo astral y un espíritu o humano luz. Es decir, alien evolucionados, humanos trascendidos o alienígenas en un sentido positivo serían un ser humano luz con etérico y astral. Han trascendido la realidad física. Si alguien se pregunta por qué necesitamos términos como espíritu, alma, astral y etérico, es porque constituye el modelo más simple que explica un gran cuerpo de observaciones conocidas, según la navaja de Occam. Por eso esta es la distinción más básica, pese que haya otra serie de cuerpos, de 7 u 8 cuerpos, como dicen muchas personas. Las personas que ridiculizan la necesidad de tales distinciones metafísicas y creen solamente en el cuerpo físico, o solamente en el cuerpo y el alma, dejando de lado observaciones más particulares, intentan imponer un modelo más simplista y es suficiente para su visión más constreñida y más pequeña. Sin embargo, el modelo de alma y cuerpo solamente debe ser ampliado para incluir observaciones hechas por clarividentes, que solamente nos lo explicaría estas distinciones más sutiles. Y que sería una explicación para personas con una mayor claridad perceptiva y para cualquier persona que haya experimentado cualquier suceso así llamado paranormal. Haciendo esto, conceptos adicionales como son el ser humano o el ánima, el alma, el astral y el etérico entran en juego para estas distinciones sutiles y son los mínimos componentes necesarios para explicar la gente sin alma. Pero explican muchas más cosas. Hay autores que nos explican cómo la conciencia no determinante adquiere rasgos determinantes a través del acondicionamiento en el cuerpo físico. Es decir, el ego puede imprimirse al componente etérico de los cuerpos energéticos. El tema de que el ego se imprima y afecte al cuerpo etérico se puede vincular al tema de los doppelganger, el doble etérico del que escribió Rudolf Steiner y que constituye uno de los ejes misteriosos y paranormales de la serie Twin Peaks, que yo amo tanto. El misterioso lado sombrío de nosotros mismos que es antagónico hacia nuestro bienestar espiritual. Es un cuerpo etérico al que se le ha pegado la conciencia artificial del ego y se ha vuelto egoísta. También, en relación con Rudolf Steiner y cultos ancestrales asiáticos, tenemos el tema de que entidades demoníacas pueden usar el disfraz etérico
de personas muertas para camuflarse y por ello recibir para todos ellos la energía psíquica dada a esa identidad durante la adoración o el culto. Es decir, hay gente que está adorando algo y ahí se ha colocado en ese cuerpo etérico un demonio para recibir toda su energía y comer. Esto es lo que vemos actualmente en muchos puntos de adoración y de edificio. El ego, además, continuando después de la muerte en forma etérica, pudiera explicar ciertos tipos de fantasmas, así como el problema de los impostores que existen en el campo etérico y astral, que son canalizados, donde una entidad negativa puede hacerse pasar por un pariente muerto, de forma interesada. Todos estos fenómenos sugieren que alguna porción de la identidad mundana de la persona, como sería el ego, sobrevive a la muerte, y desde entonces no puede ser a través del cuerpo físico como se comunica, y por tanto se comunica a través del componente etérico del alma. Lo que ocurre que a veces es utilizado por esta entidad de carácter demoníaco. Por último, cuando se llega a una verdadera inteligencia artificial en ordenadores cuánticos y seres cibernéticos, debería esperarse que estos fueran acompañados de un campo etérico, así como lo tienen las plantas, lo cual ayudaría a la inteligencia artificial a tener algún tipo de vida no biológica y no ser solamente una máquina determinada con salida pseudo aleatoria, computación básica. La inteligencia artificial debería tener un campo etérico. Hay que decir finalmente que el término de la segunda muerte es bíblico. Se dice en el Apocalipsis que aquel que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se dice también que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto lo dice el Apocalipsis 20. El autor conocido como Mouravief y los Casiopeos interpretan esto entendiendo que vencer significa desarrollar un espíritu individual, y la segunda muerte sería la disolución de lo etérico y los componentes astrales del alma en ese lago del campo cuántico unificado perteneciente a la misma especie. El lago de fuego es esto, el alma grupal indiferenciada en la cual se disuelve el alma. Un incendio, ¿qué hace? Además de fundir y convertir la ceniza, pues remover todo rastro de una antigua identificabilidad. La segunda muerte ocurre después de la primera muerte. Si en la primera muerte es la muerte de lo físico, entonces a continuación la segunda tiene que ser la muerte de lo no físico. Esta interpretación tiene sentido, porque superior significa superior en funciones, no superior en el cuerpo. El chakra garganta no es un chakra superior, porque es asociado con funciones del habla e intelectuales. En el cuarto camino de Gurdjieff se le corresponde con un centro inferior intelectual. Probablemente se desarrolló o evolucionó a lo largo de la capacidad humana el habla y el pensamiento abstracto, que no existen en la mayor parte de animales, pero los humanos sin espíritu también tienen un chakra garganta y pueden hablar, pueden ser listos individualmente y no tener límite en su capacidad de habla. Y aquí termina el tratado de la gente sin alma. Creo que es lo mejor que puedo ofrecer, explicado en términos muy sencillos. Y tiene aplicaciones prácticas, porque todos hemos sufrido el abuso de estas personas que por más que hablas con ellos no cambian en su actitud. Espero que os sea útil esta información. Por favor, si os gustó, dadle a suscribirse, pulgar arriba. Gracias por el apoyo del canal. Y con este conocimiento, que os vaya muy bien en la vida. Te esperamos en el próximo vídeo.